Temas de liderazgo y compromiso. Aquí estamos hablando básicamente de la gestión del riesgo integrada en todas las actividades de la organización. Es importante dejar clara también la tendencia que está teniendo en este caso los sistemas de gestión de compliance, porque el enfoque de la ISO 37301 es un enfoque localizado en el cumplimiento normativo. El compliance integral está recogiendo muchos conceptos que en sí mismos están construyéndose como líneas de actuación independientes, pero al mismo tiempo que trabajan en conjunto. La tendencia nos lleva a que cumplimiento normativo no es el todo, es una parte del todo. Y el todo es el compliance. No podemos dejar de lado las diferentes estándares, no voy a entrar al detalle de los mismos, pero sí para que por lo menos estos mínimos que se muestran en pantalla los tengan ustedes en cuenta. En la parte del diseño, pretender medir el riesgo de incumplimiento normativo mediante gap análisis de incumplimientos no es medir el riesgo, no es lo que nos pide el sistema de gestión de compliance, no es lo que nos pide la ISO 37301. ¿Cómo se implementa? He querido plantear 7 pasos básicos para tratar de dar un norte, tratar de aportar en ese sentido. Cuarto, y ese es el punto en el que nos vamos a centrar hoy, define las metodologías que permitirán gestionar las distintas líneas. La norma ISO 32000-2018 da una definición de riesgo, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ahora, la ISO 31000 viene con una nota importante que es un cambio de paradigma en lo que anteriormente entendíamos como esta definición base. Y es que un efecto puede ser positivo, negativo o ambos y puede resultar en oportunidades y amenazas. Y en contraposición, la 37301 nos define riesgo de compliance como la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del no cumplimiento de compliance respecto a las obligaciones de compliance de una organización. Ahora bien, el sistema de gestión de compliance, bajo el enfoque de la ISO 37301, tiene claramente definidos unos objetivos, unos principios. Es importante transmitir esto a la alta dirección. En su centro, como se puede apreciar, están los conceptos de liderazgo, gobernanza y cultura, porque al final lo que queremos construir es una cultura organizacional. Para poderlo lograr a nivel metodológico, necesariamente tenemos que inspirarnos en la ISO 31000. Es decir, la 37301 por sí sola no nos da las herramientas necesarias para poderla implementar metodológicamente. Bien, ¿qué consecuencias debemos gestionar mediante un sistema de gestión de compliance? Daño personal, ambiental, reputacional, responsabilidad civil, pérdidas económicas, responsabilidad penal, cambios administrativos, entre otras. ¿Dónde están definidas estas consecuencias? En la misma ISO 37301, al final en el anexo A, van a encontrar la sección de gestión de riesgos y ahí van a encontrar estas consecuencias. ¿Cómo conecta esto con cumplimiento normativo? El primer paso es ser conscientes de que la organización está inmersa en un entorno global de normativas. Partiendo de esto, entonces, nuestro insumo principal va a ser el normograma. ¿Y para qué nos va a servir? Para definir el alcance, hasta dónde queremos darle cobertura a todo este mare magnum de normas que le aplican a la organización. Mi sugerencia es, hagamos una primera clasificación por criticidad, definamos cuáles son las normativas de criticidad alta, media o baja. Si queremos trabajar todo desde el momento cero, puede hacer que no nos dé resultado la implementación metodológica. Nos vamos a quedar en esa etapa indefinidamente. Además que la emisión de normativas no se detiene. Luego aplicamos la parte metodológica. Si quieren profundizar en la ISO 31000, en el punto 6 explica en detalle cuál es el proceso. Tengan en cuenta los conceptos básicos y fundamentales definidos por la 37301. Las fuentes de riesgo, que pueden ser tanto los clientes como los accionistas, propietarios, contratistas, proveedores, trabajadores, inversionistas, socios comerciales, todas las partes interesadas o los relacionados, como lo llaman en algunos otros países. Ahora bien, en otra cara de este cubo estarán los bloques normativos para yo poder trabajar de manera más
certera, más estratégica. Y finalmente están las consecuencias, que no las podemos dejar de lado. Si ustedes ya tienen construido un normograma, maravilloso, porque el mismo normograma les puede ayudar en este camino de la aplicación metodológica. Entonces, el normograma tiene una serie de campos que identifican de cada una de las normativas. Miren que el grado de cumplimiento es una parte del normograma, pero no es la metodología en sí. Es una columna dentro de la data que voy a levantar, pero no es la data misma, no es la medición misma del nivel de riesgo. Los procesos y los subprocesos ya me los está entregando el normograma, las normativas también me las está entregando el normograma, las obligaciones parten de toda esta identificación detallada que se está haciendo aquí de normativas. Los riesgos pueden ser identificados a partir de esos hallazgos de los entes de control sobre cada normativa. Pero no solamente ese es el único insumo, nosotros tenemos que tener la destreza de identificar esos riesgos en cada una de las normativas. Luego viene la probabilidad, la consecuencia, los controles, y aquí es importante decirlo, la esencia de cualquier normativa en sí son los controles que exige que se implementen, es decir, en sí una normativa es 80% controles, 20% contexto y políticas. Ok, un ejemplo rápido de un riesgo identificado sobre alguna normativa. Entonces, hay que identificar, obviamente, qué normativa es, en este caso normativa A, el proceso o los procesos que afecta, porque puede afectar uno o varios procesos. La fuente de riesgo, en este caso para el primer ejemplo es el trabajador. El riesgo, ¿qué me puede pasar que genere incertidumbre sobre los objetivos de dicha normativa? Es decir, que me lleve a incumplir una obligación definida por dicha normativa. Por ejemplo, ceder datos personales por parte de un trabajador al ser solicitados por un tercero no autorizado. Eso está obstaculizando el cumplimiento de una obligación definida por dicha normativa, en caso de que estuviéramos hablando de una normativa relacionada con la protección de datos. Tengo que calificar su probabilidad de ocurrencia, la asigno y tengo que definir cuál va a ser su consecuencia. Posiblemente van a ser pérdidas económicas, puede ser vía sanciones u otro tipo de pérdidas económicas. En caso de que sean datos personales, estamos hablando de ransomware, estamos hablando de uso inadecuado de datos personales para fines que al final pudieran traerle a la organización incluso demandas, tema de riesgo legal y demás. Y también daño reputacional. Aquí les dejo algunas pautas para tener en cuenta en la redacción de un riesgo, algunas recomendaciones finales también. Ya en cuanto a la implementación, pues sugiero desarrollar un plan adecuado mediante el uso de metodologías ágiles, reajuste eficiente del plan como resultado de cada sprint review, es decir, cada vez que yo termine de cumplir con mi sprint, tengo que definir un reajuste de ser necesario en la implementación de dicha metodología. Puede haber llegado una nueva normativa, puede haber surgido una nueva necesidad de cumplimiento regulatorio, puede haber entrado un nuevo supervisor o regulador. Entonces, todo esto influye en que yo tenga que reajustar el sprint review. Y luego identificación adecuada de los stoppers, por supuesto, y comunicación abierta entre los responsables. Es muy importante aquí ser claros desde el principio. Tenemos que llegar a una matriz de riesgo residual, por supuesto, lo plantea la normativa, es necesario llegar a tener identificados los riesgos que me podría generar el incumplimiento de dicha normativa, los controles que ya están implementados para mitigar esos riesgos y basado en esas dos mediciones poder llegar a definir unos tratamientos del riesgo que deberían de cumplir como mínimo con estos requisitos planteados en el mismo estándar. Ahora bien, dependiendo del nivel de riesgo, y por eso es importante el apetito de riesgo y los niveles de tolerancia, yo tengo que tener una respuesta ante el riesgo de incumplimiento regulatorio que debe ser aplicada en el corto plazo, de manera inmediata, en el corto plazo, en el medio plazo, o no es necesario que haga nada. Hay que tener en cuenta los conceptos de capacidad, tolerancia y el apetito como tal, definirlo. Cada línea de compliance tiene un apetito de riesgo distinto.
Y a su vez, los riesgos financieros y los no financieros pueden tener un apetito de riesgo distinto. No todos se gestionan de la misma manera ni con el mismo enfoque. Finalmente, construir los indicadores de compliance que sean necesarios. Aquí simplemente por traerles algunos ejemplos, mi recomendación es que se hiciera un primer indicador que me mostrara por cada bloque normativo, es decir, bloque que tuviera normas que estén correlacionadas, cuál fue su riesgo inherente y cuál fue su riesgo residual, para yo saber el escenario en el que ese bloque normativo queda luego de la ejecución metodológica. Asimismo, por proceso, con el fin de yo saber dónde estoy incumpliendo más normativas. No, porque puede ser que yo esté incumpliendo más normativas en el proceso D y me haya quedado de bajo riesgo. Así esté incumpliendo más normativas. Y paradójicamente, el proceso B, que es donde más normativas estoy cumpliendo, me está dando un mayor nivel de riesgo. Porque las situaciones o los eventos que están involucrados en el proceso B son de mayor relevancia que los que están en el proceso D. Entonces, si incumplo una normativa que impacta al proceso D, no va a pasar nada, pero las consecuencias de la normativa que impacta al proceso B o al proceso A son catastróficas para la organización. Por eso es que, vuelvo, insisto, no podemos pretender que los gaps análisis se conviertan en los medidores y en los indicadores del sistema de gestión de compliance.